En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adán y su costado. El significado de lo femenino y de lo masculino en la creación. El hombre llega a ser imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Él, en efecto, es desde el principio no solamente imagen en la cual se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. De este modo, el segundo relato podría preparar para comprender el concepto trinitario de la imagen de Dios, aun cuando ésta aparece solamente en el primer relato. Esto obviamente tampoco carece de significado para la teología del cuerpo. Quizás constituye incluso el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir acerca del hombre. En el misterio de la creación, en base a la originaria y constitutiva soledad de su ser, el hombre ha sido dotado de una profunda unidad entre lo que en él, humanamente y mediante el cuerpo, es masculino, y lo que en él, también humanamente y mediante el cuerpo, es femenino. A la luz del precedente análisis de todos los cuerpos con los que el hombre ha estado en contacto y que él ha definido conceptualmente dándoles el nombre, animalia, la expresión carne de mi carne adquiere justo este significado: el cuerpo revela al hombre. Esta fórmula concisa contiene ya todo aquello que sobre la estructura del cuerpo como organismo, sobre su vitalidad, sobre su particular fisiología sexual, etc., jamás podrá decir la ciencia humana. En esta primera expresión del hombre varón, carne de mi carne, está también incluida una referencia a aquello por lo que ese cuerpo es auténticamente humano, y por tanto a lo que determina al hombre como persona, es decir, como ser también semejante a Dios en toda su corporeidad. He aquí un cuerpo que expresa la persona. Precisamente a través de la profundidad de aquella soledad originaria, surge ahora el hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión, que es por la misma razón expresión de una existencia como persona, es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa, y la masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas. La expresa a través del don como característica fundamental de la existencia personal. Esto es el cuerpo, testigo de la creación como un don fundamental. Y por tanto, testigo del amor, como manantial del que ha nacido este mismo donar. La masculinidad-feminidad, es decir, el sexo, es el signo originario de una donación que lleva al hombre, varón y mujer, a tomar conciencia de un don vivido, por así decirlo, de modo originario. Este es el significado con el que el sexo entra en la teología del cuerpo. El hombre aparece en el mundo visible como la más alta expresión del don divino, porque lleva en sí la dimensión interior del don. Lleva en el mundo, además, su particular semejanza con Dios con la que trasciende y domina también su visibilidad en el mundo, su corporeidad, su masculinidad o feminidad, su desnudez. Un reflejo de esta semejanza es también la consciencia primordial del significado esponsal del cuerpo, penetrada por el misterio de la inocencia originaria. De este modo, y en esta dimensión, se constituye un sacramento primordial, entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Y este es el misterio de la verdad y del amor, el misterio de la vida divina, de la que el hombre participa realmente.
La inocencia originaria, vinculada a la experiencia del significado esponsal del cuerpo, es la misma santidad que permite al hombre expresarse profundamente con el propio cuerpo, y esto precisamente mediante el don sincero de sí mismo. La conciencia del don condiciona en este caso el sacramento del cuerpo. El hombre se siente en su cuerpo de varón y de mujer, sujeto de santidad. Consecuencias del pecado. Las palabras «he tenido miedo, porque estoy desnudo, y me he escondido», Génesis 3:10, testimonian un cambio radical de esa relación. El hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios, expresada en su cuerpo. He tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. Confirman el derrumbamiento de la aceptación originaria del cuerpo como signo de la persona en el mundo visible. Al mismo tiempo parece también vacilar la aceptación del mundo material en su relación con el hombre. La concupiscencia en general y la concupiscencia del cuerpo en particular hiere precisamente este don sincero. Sustrae al hombre, se podría decir, la dignidad del don, que es expresada por su cuerpo mediante la feminidad y la masculinidad, y en cierto sentido despersonaliza al hombre, haciéndolo objeto para el otro. Se deforma así ese recíproco para, que pierde su carácter de comunión de las personas a favor de la función utilitaria, llamada a la salvación. El hombre debe sentirse llamado a descubrir más aún, a realizar el significado esponsal del cuerpo y a expresar de ese modo la libertad interior del don, es decir, del estado y la fuerza espiritual que derivan del dominio de la concupiscencia. Si las fuerzas de la concupiscencia intentan separar al lenguaje del cuerpo de la verdad, es decir, intentan falsificarlo, la fuerza del amor, en cambio, lo fortalece siempre de nuevo en esa verdad, para que el misterio de la redención del cuerpo pueda fructificar en ella. Las palabras de Cristo atestiguan que la fuerza originaria, y por tanto también la gracia, del misterio de la creación, se convierte para cada uno de ellos en fuerza, es decir, en gracia, del misterio de la redención. Esto se refiere a la misma naturaleza, al mismo sustrato de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón. ¿No siente acaso el hombre, junto a la concupiscencia, una profunda necesidad de conservar la dignidad de las relaciones recíprocas que encuentran su expresión en el cuerpo, gracias a su masculinidad y feminidad? ¿No siente acaso la necesidad de impregnarlas de todo lo que es noble y justo? ¿No siente acaso la necesidad de dotarlas del valor supremo que es el amor? Es importante que él, precisamente en su corazón, no se sienta solo irrevocablemente acusado y entregado a la concupiscencia de la carne, sino que en ese mismo corazón se sienta enérgicamente llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad y por tanto también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo. Es necesario encontrar continuamente en lo que es erótico el significado esponsal del cuerpo y la auténtica dignidad del don. Esta es la tarea del espíritu humano, tarea de naturaleza ética. Si no se asume esta tarea, la misma atracción de los sentidos y la pasión del cuerpo pueden quedarse en mera concupiscencia carente de valor ético,
y el hombre, varón y mujer, no experimenta esa plenitud del eros, que significa el impulso del espíritu humano hacia lo que es verdadero, bueno y bello. Es indispensable, por tanto, que el ethos se convierta en la forma constitutiva del eros. Sin embargo, el significado originario y fundamental de ser cuerpo, como también de ser, en cuanto cuerpo, hombre y mujer, es decir, precisamente el significado esponsal, está unido al hecho de que el hombre es creado como persona y llamado a la vida in communione personarum, en la comunión de las personas. El amor por la resurrección de los cuerpos. Puesto que se habla de la resurrección del cuerpo, es decir, del hombre en su auténtica corporeidad, en consecuencia, el cuerpo espiritual deberá significar precisamente la perfecta sensibilidad de los sentidos, su perfecta armonización con la actividad del espíritu humano, en la verdad y en la libertad. La glorificación del cuerpo en cuanto fruto escatológico de su espiritualización divinizante revelará el valor definitivo de lo que debía ser desde el principio, signo distintivo de la persona creada en el mundo visible, así como también medio para el recíproco comunicarse entre las personas y una auténtica expresión de la verdad y del amor con que se construye la communio personarum. Ese significado perenne del cuerpo humano al que la existencia de cada hombre, cargado con la herencia de la concupiscencia, ha ocasionado necesariamente una serie de limitaciones, luchas y sufrimientos, se revelará entonces de nuevo, y se revelará a la vez con una simplicidad y esplendor tales, que cada partícipe del otro mundo encontrará en su cuerpo glorificado la fuente de la libertad del don. El lenguaje del cuerpo releído en la verdad camina a la par con el descubrimiento de la inviolabilidad interior de la persona. Al mismo tiempo, precisamente este descubrimiento expresa la profundidad auténtica de la pertenencia recíproca de los esposos, la naciente y creciente conciencia de pertenecerse a sí mismos, de estar destinados el uno al otro.